Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la cuarta temporada de WrestleMania. Este es el tercer episodio. Queremos darles profundas gracias a todos los que han escuchado este programa a través de las diferentes redes, a través de Spotify, a través de YouTube y de diferentes otras plataformas que conforman y traen nuestro contenido. Para mí en lo particular me produce bastante orgullo el poder seguir trabajando, poder seguir haciendo cosas como de este tipo, porque la verdad es lo que a mí me emociona de poder hablar de la lucha libre y de poder hablar con diferentes personas de la lucha libre, ¿ya? Y ahora, en este momento, nos está acompañando un amigo de parte del medio que es 22 Solo 2, un medio que está a través de Twitter y de diferentes redes sociales, de la cual uno de sus miembros que conforma el staff quiso participar y hacerse de esta entrevista, que más bien que entrevista es como comentar el histórico de un luchador, que más adelante vamos a comentar. Así que lo dejo para que se presente. Por favor, amigo querido Cristóbal Meléndez, bienvenidos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Pablo, un gusto estar acá presente compartiendo contigo, por supuesto, para hablar de lo que tanto nos gusta y nos apasiona como la lucha libre. Bueno, mi nombre es Cristóbal Meléndez, soy periodista, soy uno de los fundadores del sitio 22 Solo 2, que partió como un podcast, pero luego ya fue mutando y se transformó oficialmente en un sitio web donde, bueno, hay diversos colaboradores de distintos lugares del mundo, lo cual a mí personalmente es bastante interesante porque uno se va enriqueciendo con culturas de otros países, con fanáticos de otros rincones, así que en general, un gusto estar acá presente compartiendo contigo y con muchas ganas de hablar de aquel luchador que se viene. Sí, antes de hablar de Daniel Bryan, me gustaría... se me dio. No, pero no importa. Antes de hablar del luchador, comentar primero cómo fue el inicio de 22 Solo 2, quiénes lo componían desde un principio y cuál era la meta desde hacer este podcast y cómo fue mutando también. Claro, a inicios del 2016, cuando Triple H gana el Royal Rumble, junto con un colega, otro periodista que trabajábamos juntos en un medio de comunicación de este país, Chile, dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast de lucha libre para que conversemos distintos temas, hablar de todo un poco, desde la música, luchadores, etcétera? Y así nacimos como la marca, esto en homenaje a la SWA, este programa del Mega en el año 2002, con Lucky Bucio, entre otros, claro. Entonces ahí uno de los comentaristas decía 22 Solo 2, un ataque de ingenioso notable, te puedes dar cuenta, se nos ocurrió el nombre. Y hubo un momento que dejamos de hacer los podcasts por temas de falta de tiempo y todo. Y personalmente yo escribía mucho en Solo Wrestling, en la página española. De hecho, también tuve la posibilidad de hacer algunos artículos ahí. Y ahí fui conociendo a distintos usuarios con los cuales teníamos cierta afinidad en cuanto a estilos de lucha, luchadores, etc. Y dijimos, ya, ¿por qué no transformamos este podcast en algo un poquito más grande, en un blog? Inicialmente era un blog, para hablar ahí con artículos y todo. Y finalmente se fueron uniendo compañeros desde España, algunos de México, otros de Colombia, de Ecuador, y bueno, la gran mayoría que somos chilenos. Y así nace ya la página el año 2017, nace como blog, septiembre, octubre, no recuerdo muy exactamente la fecha. Y ya luego, bueno, empezamos a dar como un giro este año en particular de dejar de ser un simple blog y darle como más importancia, hacer como un sitio web, más que un blog. Y ahí empezamos a meter noticias, a los artículos que ya hacíamos y otros, y bueno, y hablar por supuesto de otras empresas fuera de WWE. Así que en general eso, y bueno, y la meta finalmente, en mi caso como periodista, siempre he estado tratando de buscar internet como una buena solución para ir generando ingresos extra. Es difícil, es complejo. Yo antes de la página de Lucha Libre tuve una página de series, que es otra de mis grandes pasiones aparte de la lucha, que éramos 4 personas también periodistas y nos dimos cuenta que costaba mucho, sobre todo por un tema de tiempo, y es bien difícil. Pero esa es la meta es que en un futuro, ¿por qué no tener como un pequeño ingreso que sabemos que no va a ser para vivir? Porque cada uno tiene su trabajo y lo va complementando, en este caso con la lucha, pero sí para tener esa posibilidad de ir generando algo y bueno, y finalmente también es porque sentíamos que hay cosas que hay que nombrar en la lucha libre, que es necesario tener ese espacio para poder escribir, decirlo en un podcast o a través de un video. Entonces, desde ese punto de vista creo que
que va funcionando bien, pero sí, parte como base eso, como la necesidad de hacer cosas en internet. Espectacular. Bueno, de partida, y eso es algo que yo me he dado cuenta porque ya seguía solo dos precisamente cuando empezaron a hacer más como una especie de blog como tú comentas, pero durante el último tiempo, sobre todo este año, ha ido creciendo también en masividad en redes sociales. Se ve una alta participación con los hashtags, con las personas que también interactúan, entonces ahí da cuenta de que también es un medio que va en crecimiento y también el interés también de poder escuchar las voces, escuchar también desde la visión de ustedes, que independiente que la carrera que tengamos, tú eres periodista, yo soy psicólogo, pero independiente de eso, estamos hablando de algo que tenemos en común, que claro, que nos une. Por supuesto. Y bueno, a lo que nos convoca, a lo que venimos, precisamente, que es poder hablar de tu luchador favorito, que yo creo que es el luchador favorito de mucha gente. Me gustaría que tú pudieses presentar al luchador del que vamos a hablar en esta jornada. Sí, mira, fue una decisión cuando me invitaste y me planteaste de que iba a ser la dinámica, me costó mucho, porque hace un par de años, o quizás menos, mi luchador favorito era otro, por el cual yo empecé a ver la lucha libre en la red, cuando la daban en la época de la WWF, pero con el paso del tiempo, Daniel Bryan, que lo nombro ahora, me conquistó tanto, desde ese run maravilloso 2013-2014 y todo lo que vino posterior con su retiro y después su regreso al ring. Bueno, lo seguía también de antes en la escena independiente, así que sí, mi luchador favorito, el cual elegí, es Danielito Bryan, Daniel Bryan. Danielito Bryan, que es de los nuestros, yes, sí. Porque esto es una verdadera emoción el poder hablar también de Daniel Bryan. Creo que dentro de mi vida adulta ha sido el que más alegría me ha otorgado, viendo eventos con amigos, y también una montaña rusa de emociones de lo que ha sido su carrera durante todo este periodo, y que las vamos a ir comentando mientras vamos avanzando precisamente en la carrera de Bryan Danielson en WWE, también conocido como Daniel Bryan. American Dragon. American Dragon. Vamos a hablar de todo eso, de la importancia de Ring of Honor en su carrera, porque muchos piensan, hoy Daniel Bryan NXT 2010, pero Daniel Bryan es mucho antes, tiene grandes referentes que son referentes también nuestros hasta el día de hoy, y de los que vamos a ir comentando mientras vamos avanzando. Primero que todo, contextualizar. Daniel Bryan o Bryan Danielson comenzó como fanático de la lucha libre. Él nace el año 81, él como persona, por supuesto, y desde ese punto él absorbe mucho de lo que es la primera época de la WWE. Estamos hablando de la época de la Golden Era y inicios de lo que podría ser la New Generation. Entonces tenía diferentes tipos él era fanático también de la lucha libre y tenía diferentes tipos de personajes que le agradaban. Entre uno de ellos era el Ultimate Warrior, que tiene mucha referencia y que también lo vamos a comentar en aquel WrestleMania maravilloso que fue campeón. Exacto. Pero el Ultimate Warrior era uno de sus referentes, digamos, por lo vistoso, por el personaje también con tanta energía, como que ese eran sus primeros referentes. Pero él menciona en una entrevista que a él le hacen que él mira una lucha en WCW de luchadores cruceros entre Dean Malenko y Rey Mysterio Jr. Él observa esta lucha y ve que ambos son luchadores de mediana estatura. O sea, mediana estatura en lo que mido yo, lo que mides tú, pero para ellos son luchadores de peso crucero. Y él dijo, y quedó tan maravillado con esa pelea, que dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero demostrar que luchadores de baja talla, podríamos decir, son precisamente personas que te pueden dar una misma lucha, gran lucha, sin ser demasiado alto, sin ser demasiado musculoso y sin cumplir con los cánones que en ese tiempo se tenían de un luchador que puede lograr ser una estrella, y que a la larga lo encontró y lo demostró. No sé, visiones de esta primera como parte, digamos, como de la influencia de Daniel Bryan, ¿sí? Sí, bueno, es que también hay que tener como base que Bryan Danielson era bajito, entonces en un mundo acostumbrado a los luchadores grandes de Hulk Hogan, Stone Cold, La Roca, Triple H, etcétera,
Entonces que eso es muy llamativo y es lo muy lógico también pensando en esas características que tenía Bryan. Entonces él tenía como ídolo, como tú decías, al Ultimate Warrior, que era uno de sus grandes referentes, pero sabía que no era su mismo estilo que podía poder realizar a través de su trayectoria. Entonces cuando ve a la WCW de la división crucero haciendo estos combates que se robaban el show, sí, para qué estamos con cosas, creo que la gran gracia que tuvo la WCW en su momento era la división crucero, con Dean Malenko, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Jericho, entre otros. Entonces, en ese punto de vista creo que era como lógico que ver que se podía ser un luchador de estatura baja, que podías robarte el show y que podías ser parte importante de una cartelera, porque finalmente estamos hablando de lucha libre y claro, hay ciertos paradigmas de que los luchadores altos, musculosos son más favoritos que otros, pero si tú eres bueno, eres talentoso, te puedes robar el show perfectamente. Entonces, ese punto de vista, y como lo hacía bien la división crucero, que logró marcar época, y yo imagino que no solo a Bryan, sino muchos luchadores actuales que son de otro estilo, no estilo Powerhouse, que son mucho más peso ligero. Claramente esta división fue clave. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que Bryan haya quedado anodado con ese combate particular y dijo, vamos, de aquí sigo con mi sueño de ser luchador. Exacto. Bueno, y mientras vamos avanzando en su carrera, en sus primeros referentes, las primeras experiencias de Bryan fueron el backyard, fueron en la lucha que generalmente se dice no hagan esto en casa. Bueno, esta experiencia de poder participar en Backyard Championship Wrestling, que se llama BCW, y donde fue campeón peso completo de esa marca, ¿ya? Pero al momento en el que él se gradúa de la secundaria, a eso de principios del año, o sea, a principios del 2000, de la década del 2000, Danielson empieza a continuar y toma la decisión de transformarse en un luchador y poder entrenar en un espacio como este. Entonces, él inicia su proceso con un tremendo luchador que en esa etapa estaba en una especie como de semi-retiro por una lesión obviamente a su espalda, que es Shawn Michaels, y en su academia de lucha libre, que era el Texas Wrestling Academy, y él hizo equipo con otro luchador que en estos momentos se encuentra en la empresa también, que es Brian Kendrick, que es The Brian Kendrick en la etapa en la que era Spanky. En ese tiempo ya empezaba como ya a relacionarse más como cercano a lo que era el inicio como de la lucha libre y de la influencia que generaron tipos como Shawn Michaels, y más adelante mencionar también la influencia que tuvo William Regal también, y que yo creo que es también otro principal referente cuando hablamos de los inicios de la carrera de Daniel Bryan. Sí, William Regal siempre habla muy bien el caso de Danielson, de él. Y en el caso de HBK es muy interesante porque si bien no tuvo mucho rato con él, sí le sirvió alguna otra forma para hacer sus primeros pasos, que yo imagino que lo va a mencionar luego, con WWE, cuando empieza a trabajar en estas como empresas, o sea, en estas marcas satélites que tenía WWE, con su territorio de desarrollo, con su talento, donde Bryan estuvo participando bastante junto con Kendrick. Entonces, sí, es interesante ver cómo se cruzan esos dos caminos, el de Michaels con Bryan, y también, por supuesto, lo que viene con Regal, que fue muy bueno para Danielson en su carrera. Por supuesto. Bueno, también mencionar algo que también va a ser relevante en el proceso de la historia de Bryan, porque una de las luchas más recordadas en su periodo como de rookie de inicial fue una lucha que también tuvo con una de las leyendas y un luchadores más importantes de todos los tiempos de la WWE, que es John Cena, en una de las luchas de Velocity, cuando Bryan no era el Bryan que conocemos, y cuando John Cena tampoco era el John Cena que conocíamos. También era este tipo que estaba en un proceso de búsqueda, de evolución, de iniciación, donde se produce esta lucha que después tendría también otro enganche al resto de la historia que vamos comentando también. Sí, es que sí, no, es que era para agregar, sí, que bueno, no deja de ser memorable ver ese combate entre Cena y Danielson, todo lo que significa ver a
a dos grandes leyendas de la lucha libre en una época que eran rookie prácticamente, y que, bueno, eso terminó después con Danielson saliendo de WWE, donde él estuvo, también participa en otros Dark Match por ahí, pero más bien pequeños, pero estuvo harto rato es como en las partes de desarrollo, el territorio de desarrollo de WWE, lo tenían bien considerado. Finalmente lo despiden y su amigo se queda, Kendrick se queda todavía bajo contrato con WWE, y ahí Bryan empieza su camino. Hay un tema en particular, si bien breve, que me gustaría decir de esos momentos, que en YouTube se pueden encontrar algunos videos de esa época de Danielson luchando en estos territorios, como por ejemplo uno de ellos era esta empresa de Jerry Lawler, la Memphis, se me acaba de olvidar el nombre, que le prestaba servicio a WWE. Ahí había mucho talento que iba, incluso a veces aparecían luchadores del roster principal, aparecían en esta empresa, y tú puedes ver que Bryan hacía unas promos muy buenas, que lo vamos a conversar, yo estoy seguro, más adelante, porque dentro de las críticas que a veces se le hacía a Bryan es que no era muy bueno en las promos del micrófono, cosa que me parece que siempre ha sido un gran error, y no solo en WWE, sino en su recorrido independiente siempre demostró tener un carisma innato. Pero aquí en particular lo recomiendo, que en YouTube pueden encontrar, y sobre todo su etapa enmascarada, cuando ocupaba máscara Danielson, como el American Dragon, que era muy extraña, pero muy divertida a la vez. Entonces, no, sí, es interesante ver ese periodo. Sí, bueno, mencionar también que después de su despido, a diferencia de como tú mencionas, de Bryan Kendrick, que estuvo un periodo muy largo en la empresa, siendo campeón en pareja, siendo Bryan Kendrick y otros también. Durante todo ese mismo periodo, Daniel Bryan pasó por los circuitos independientes de forma así como bien, muy profunda, teniendo amplias participaciones en empresas como Pro Wrestling Guerrilla, formando parte, digamos, como fundamental en lo que es la fundación y lo que es la formación de Ring of Honor también. Aquí se enfrentaría a diversos luchadores, digamos, en PWG se enfrenta a Frankie Kazarian, lucha con Super Dragon, también contra Rocky Romero, Omasai, Joey Ryan, entre otros luchadores que también estaban comenzando su periodo. Hizo equipo también en diversas empresas con Christopher Daniels. Entonces se empezó a curtir con luchadores que terminaron siendo como sumamente importantes en lo que era la escena independiente. Destacar también diversas participaciones en otras actividades, por ejemplo en Battle of the Angeles, el clásico bola de Pro Wrestling Guerrilla, en donde termina en semifinales siendo derrotado por un AJ Styles. Entonces estamos hablando de que él siempre se logró codear hasta uno de sus últimos periodos en la época independiente con Claudio Castagnoli, conocido como Cesaro, con Ken Steen, como Kevin Owens, diversas participaciones también hasta con Jimmy Wang Yang, que también conoce. Entonces siempre se codeó con una gran cantidad de luchadores con diferentes estilos, un estilo que también lo podemos mencionar, un estilo que siempre estuvo al límite de sus capacidades. Siempre se comenta mucho lo técnico, el uso de llaves de sumisión, el uso de ser como bastante técnico, pero también bastante rudo, bastante stout, muy striker, inclusive está llegando como a exagerar en esta como especie de violencia. En algún momento llegó como a ser parte profunda de su estilo de lucha. Entonces Bryan tenía como enquistada eso que tú comenté, ese carisma, pero lo tenía también en un proceso de formación constante, que lo vimos explotar y lo vimos que le sacaron el juego completamente ya cuando empezó a participar en empresas más grandes. De la época que conlleva o que es más vinculada a las indies, que también donde se gana su nombre como Daniel Bryan. El comentario referente a esa situación, algo que te haya llamado la atención, una historia que tú puedas mencionar, ¿ves? Sí, mira, en mi caso, cuando yo comencé a escuchar el nombre de Bryan Danielson fue en el año 2006. Yo estaba en cuarto medio. Me quedaba poco para salir del colegio y ya tuve la fortuna, como a finales de cuarto medio, principio de 2007,
de tener internet fijo. Hubo periodos antes de mi vida que lo tuve, pero siempre hay intermedio, porque estamos hablando de una época que era bien complejo igual tener internet. Entonces cuando lo tuve fue una maravilla, porque uno fue descubriendo muchas cosas, entre ellos todo lo que todos los que nos perdimos, los que veíamos la lucha libre en Chile por la red, cuando la red se va. Entonces empecé a bajar todo ese contenido, y ahí, leyendo en algunos foros, me acuerdo que en Fotolog también seguía un par de fanáticos que sabían mucho, empezaban a hablar de Bryan Danielson, de como la nueva sensación de la lucha libre, como el tipo que la lleva. Lo comparaba mucho con Chris Benoit, por este estilo más técnico. Entonces, claro, ahí me empezó a llamar la atención quién es, descubramos un poco más de wrestling, más allá de WWE, y claro, cuando ya empecé a ver sus luchas, qué loco, o sea, el tipo era extraordinario. De esa época, bueno, sus clásicos con Low Ki, fue uno de los primeros que vi, sus clásicos con Nigel McGuinness, también tuve la posibilidad, con Morishima. Entonces, desde ese punto de vista, como mi relación con Danielson en cuanto a la escena independiente parte de esa base cuando lo descubrí por primera vez en ese año. Y ya luego, una vez que él se va a WWE y empieza todo el recorrido que ya vamos a ir comenzando de eso, empecé a ver lo que me faltaba. Me faltaban algunos combates clásicos, y hay algunos que todavía sigo viendo, porque tiene un catálogo tan impresionante de lucha. Hay algunas que en un momento eran muy difíciles de encontrar, hay algunas que todavía son imposibles de encontrar, salvo por DVDs, que también te voy a mostrar algo de eso ya luego. Entonces, desde ese punto de vista, esa es como un poco mi historia de Danielson en la independiente, y yo creo que se tiene bien ganado ser probablemente el mejor luchador en la historia de la escena independiente, por lejos. Lo digo acá sin problema. Creo que si tenemos que nombrar al primer luchador más importante en la historia de la escena independiente, Bryan Danielson. Claro. Sí, de todas maneras, gran parte de lo que era la escena independiente empezaron a nutrir más las empresas anexas, o sea, no anexas, sino que directamente empresas que intentaban esta necesidad de competencia de la WWE. Pensemos que después de que termina este conflicto y terminan las empresas como la ECW y la WCW, nunca tuvo una marca, digamos, que pudiese competirle a la par. Entonces, gran parte de estas empresas que daban vueltas, como TNA, como Ring of Honor, como empresas también japonesas, entre otras, se empezaban a intercambiar estos mismos luchadores, y además lo que les servía mucho para poder obtener una gran cantidad de experiencia. Bryan, él mencionaba que sus influencias en la lucha estaban influenciadas por Mitsuharu Misawa y por William Regal, y en referente a lo técnico, como tú mencionabas, a Chris Benoit y a Dean Malenko. Entonces también se notan que son estilos como inclusive inspirados desde la base del puro wrestling, uno podría mencionar, por el tema del uso de las patadas, por constante ataque en estilo volante, pero también por ser un luchador sumamente recursivo, con el uso también no sé, a mí me encanta cuando hace esto de la tapatía, que intenta hacer la tapatía y después como que se le impone tanto que se enoja y le pega la rodilla. Yo lo encuentro que es súper notable, porque te saca de lo que tú esperáis. Tú esperáis que haga la maniobra, pero hace otra cosa completamente diferente, pero que es igualmente como de efectiva en ese sentido. Respecto ya a lo que era su última etapa, obviamente Daniel Bryan estuvo de una forma más o menos extensa hasta cercano al año 2009 en Ring of Honor, hasta que la misma empresa menciona esta situación en la cual él termina marchándose para ir a las grandes ligas, para ir a la WWE, pese a que mencionan esta firma que había ocurrido, porque ya WWE generalmente tenía sus propios como centros de desarrollo. OVW ya en ese tiempo ya estaba en Florida Championship Wrestling, ya como ya bien sostenía en ese contexto, en ese punto. Pasaría como este proceso en el cual hasta septiembre del 2009 él estaría participando en Ring of Honor, pero también recibiendo entrenamiento en el estilo más desde el entretenimiento, el estilo tan característico de WWE, y comenzaría lo que sería su debut, podríamos decir, en la empresa,
primero en un Dark Match contra el Chavo Guerrero, cosa que creo que nunca lo vimos, pero lo que sí podríamos mencionar es el inicio a principios del 2010, recordemos cuando termina de forma muy trágica la ECW al estilo WWE, para dar paso a una nueva marca que tendría un estilo muy similar a una especie como de reality show, podríamos decir, que vendría siendo NXT y que llegaría bajo la tutela de que en ese periodo, en el 2010, era un luchador sumamente en proyección como era el Miz, y que sería de gran importancia en su inserción en lo que era el mundo del entretenimiento, porque el Miz, digamos, de que es un luchador que podríamos decir que se ha superado, ocupa gran cantidad como de técnicas, ha añadido mucho contexto a su arsenal como luchador, pero por otro lado estaba Daniel Bryan, que venía muy probado de la escena independiente con un estilo preciso, tú lo veías y sabías que era él, pero tenía ese tema de las promos. Yo recuerdo que en un principio a nosotros Daniel Bryan nos parecía que era como muy buena onda, era este tipo de buena onda y hasta casi Rob Van Dam, en donde era como casi hasta un vende Biblia, se le comentaba como en una época, ¿cachai? Pero era necesario el que pasara por diversas etapas y que muchos consideraban inclusive hasta que él iba a ser el ganador, siendo de que él, creo, si no me equivoco, fue el primer eliminado de NXT. Comentar referente al proceso, a la etapa de Bryan en NXT también, que fue tan llamativa y que formarían después el Nexus y muchas otras cosas. Sí, no, fue y polémica también. Yo recuerdo que en su momento se criticaba mucho de que hagan debutar a un grande como Bryan en un programa de este estilo. Pero, a ver, creo que la unión con el Miz fue buena. Sí, creo que fue una gran decisión porque te generaba esta contraparte. Tenías al Miz, que para mucha parte de la comunidad era un pésimo luchador, pero cuando el tipo estaba mostrando cosas interesantes, y tenías claramente que era un versátil, un tipo que manejaba muy bien el micrófono, las promos, entonces desde ese punto de vista ponías como al showman, que en este caso era el Miz, con un luchador técnico y que se enfocaba netamente en luchar. Entonces ese contrapunto generó que fuera una dupla muy interesante. Personalmente creo que de hecho fue la dupla más que logró destacar dentro de todas las que hubo en ese NXT, y que de alguna u otra forma también sirvió para que en la noche en que Bryan le quita el título de los Estados Unidos, en Night of Champions al Miz, fuera tan importante. Y sin tener un personaje detrás, Bryan, sin tener un desarrollo tan importante en la empresa, sí logró un pop interesante. Estaba recién dándose a conocer en el público más casual, en el público más grande, en este caso de WWE. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Miz es clave dentro de la carrera de Bryan en WWE. A mí me gusta el Miz, entonces no lo voy a criticar tanto, más allá de que ahora 2020 está como perdidísimo. Pero en ese momento en particular creo que fue una muy buena idea juntarlo con un tipo como el Miz, un bocón como el Miz, que donde decía dónde está tu carisma, dónde está tu personalidad, y eso generó que también Bryan sacara su parte y demostrara que él estaba hecho para estas ligas. Así que no, creo que en ese punto de vista, ese primer paso, más allá del despido que hubo por la invasión de Nexus y después la posterior reingreso, todo lo del Miz creo que fue un buen paso para comenzar el camino de Bryan en WWE. Exacto, bueno, y pasar a ese contexto, Daniel Bryan, luego de ser eliminado en NXT, se hace como un video para las redes sociales, para WWE.com. Él dice, bueno, este es el fin de Daniel Bryan, pero el inicio de Bryan Danielson. No sabíamos mucho hacia qué iba dirigido, y al parecer igual la storyline de Nexus era muy potente, al punto del que a él mismo lo hicieron debutar en la aparición en este Raw Roulette, podríamos decir, que ocurre el año 2010, a mediados del año 2010, ya terminando NXT con victoria de Wade Barrett, y dándose todo este como contexto del Nexus, en donde pasa precisamente lo que tú comentas. Daniel Bryan en su estilo tan rudo como forma parte de dos hechos sumamente importantes, pero que también llamaban a esta como pseudo libertad que tenían, porque yo me imagino que la indicación que le dieron en backstage es como rompan y hagan lo que quieran.
y Daniel Bryan se fue al chancho. Sí, no, le puso mucho color el hombre. Claro, muchos tacos, como dirían los americanos. Primero porque pasa esta situación de cuando ahorca a Justin Roberts con su propia corbata, lo cual ya llega a ser bueno, pero o sea, es interesante, pero a las marcas como que les dio un poco como de quicio y dijeron, no, sé que sácame este tipo. Y como mandan las marcas, ahí tuvieron que realizar esta situación, pero hubo otra en donde Daniel Bryan también le grita a John Cena, ¿tú crees que eres mejor que yo? ¿Tú crees que eres mejor que yo? Y le tira una cachetada y una patada. Entonces también fueron como ese segmento, pese a lo épico que es, y creo que en Retribution lo han intentado como replicar y lo han hecho bastante, no lo han hecho, no tenía la misma repercusión. Demuestra que Bryan de verdad que se estaba tomando en serio, y que si tú dabas cuenta de esa situación, dabas cuenta del personaje de él, podías precisamente encontrar como lo positivo y el talentazo que era como luchador, y lo importante que era como un tipo que era una superestrella básicamente, que estaba en este proceso de un diamante en bruto, podríamos decirlo, que siempre estuvo ahí, pero tenía que encontrar su estilo en W, y más adelante lo encontraría. Se comenta también que habría sido Shawn Michaels quien habría intercedido y quien habría solicitado claro, no se pueden perder a Daniel Bryan, tremendo luchador, no sé qué. Eso es lo que cuentan las historias, ¿cachai? Eso es lo que se comenta. Y en esta polémica lucha de 7 contra 7, Bryan terminaría regresando, reemplazando a Gran Khali para estar dentro del equipo. El Vince creía que le iban a elegir él, pero sería a Daniel Bryan, y pese a que su aparición fue muy sorpresiva, también sería eliminado de esa lucha, que finalmente terminaría ganando John Cena, haciendo el clásico burial al Nexus en ese periodo. Sí. Y ahí lo que tú comentas de la victoria de Daniel Bryan, pero después del feudo del Miz le costó encontrarse a Bryan. Sí. Hasta el punto en donde, no sé si tú te acuerdas, cuando lo unieron a las velas, que yo creo que finalmente lo positivo que podríamos sacar de esa historia es que conoció a su señora. Conoció a su señora. Tan malo no fue. Sí. Pero igual tenía un segmento donde, no sé si te acordás que Bryan hasta bailaba, le ponían música y él bailaba. No, y era como el Latin Lover, unas cosas así muy extrañas, que casi todo el roster femenino está detrás de él. Sí, no, extraño. Y deambuló por harto. Es que, bueno, su reinado como campeón de Estados Unidos le faltó esa chispa quizás de que le dieron más importancia. Recuerdo una lucha con Ted DiBiase, o recordar que iba a luchar con Sheamus en WrestleMania 27, y al final los bajaron para el kickoff, o Dark Match en esa época, y al final la lucha terminó siendo como una batalla real, entonces fue como una quitada de piso importante. Y que lo que sí es bueno que nombres eso, porque de igual forma, como tú bien decías, el 2010, este rumor, esta posibilidad de que HBK insistió a la empresa que lo recontratara, el propio Regal, que también, bueno, Bryan siempre ha dicho que Regal es parte fundamental de su carrera, no solo en la WWE, sino en general, que lo trajeron de vuelta, porque el 2011, cuando gana el Money in the Bank, a mí personalmente me sorprendió. Si bien, para qué estamos con cosas, esa escena del World Heavyweight Champion ya venía un poquito a la baja en cuanto a importancia. No era, por ejemplo, ese World Heavyweight Champion en la época de Batista, por ejemplo, o la época de Edge, que era muy, muy importante. Ya venía un poquito a la baja y el WWE Champion seguía siendo como el título más importante. Pero aún así, gana el Money in the Bank y se lo gana a tipos como Wade Barrett o Cody, que uno decía por ahí podía ir Cody Rhodes, podía ir el maletín. Entonces, te saco a colación ese punto porque yo siento que dentro de todo lo que se dice de que a veces Bryan fue un fenómeno gracias a la gente más que por Vince, que Vince tuvo que cambiar mucho de su historia por este clamor popular que se fue generando con Bryan, pero igual Vince apostó por él. Antes de que fuera un fenómeno, apostó por él en traerlo de vuelta, apostó por él dándole el campeonato de los Estados Unidos, y apostó por él dándole el Money in the Bank y ganando su primer campeonato mundial, el World Heavyweight Champion.
Y eso te demuestra que igual habían altas expectativas con Bryan, más allá de que uno sabía que no iba a ser el nuevo John Cena, pero sí, Vince decía, no, aquí tenemos un luchador que es bien competente, que puede ir desarrollando algo bastante interesante, y así lo fue siendo. O sea, yo creo que vamos a entrar ya en terreno de esos reinados mundiales, pero para mí es clave decir eso en el sentido de que sí, a Bryan le dieron material, y no por algo le dan el Money in the Bank y después gana el World Heavyweight Champion, canjeándolo ante el Big Show, que recién le había ganado el título a Mark Henry. Exacto, bueno, mencionar esa parte ya como posterior al campeonato de los Estados Unidos, con esta pérdida del campeonato con Sheamus en el kickoff. Después de eso igual Daniel Bryan tendría más incidencia en la marca de SmackDown. Si no me equivoco habría pasado en el draft, no recuerdo muy bien si fue como en el virtual o fue en el real, que además encima del 2011 era el último draft que se tenía conocimiento, y pasa como este proceso en donde muchos de la época del Nexus estaban en SmackDown, y pasa lo que era esta lucha. Estaba Heath Slater, estaba Justin Gabriel, estaba Wade Barrett. Como gran parte de sus historias eran siempre como vinculadas a ese punto, y pasa precisamente en Chicago, Illinois, la victoria de Daniel Bryan en la Money in the Bank, que tú también mencionas. Daniel Bryan, cuando gana el Money in the Bank, menciona dos cosas. Primero, dice, no me voy a cortar la barba hasta que canjee el maletín. Y Bryan no se cortó la barba nunca más, de partida, porque ese era su sello. Ese era su sello, eso era lo que él quería dejar, eso era lo que él como luchador también quería como manifestar, como esta promesa que él quería hacer. Y segundo, que él quería canjear un WrestleMania. Esas eran sus dos como metas, canjear un WrestleMania 28 y el poder tener ese y poder dejarse como la barba hasta que llegase a canjear el maletín. Pero como tú comentas, fue mucho antes. Lo canjea en TLC del año 2011, después de una nefasta lucha de sillas entre Mark Henry y el Big Show, que va a quedar para la historia netamente como quemada por el Big Show, porque generalmente siempre es campeón, pero tiene muy poca relevancia en su reinado, para que finalmente Daniel Bryan se transformara en el primer campeón mundial. Sí, el final de ese año pasaría como una especie como de face lentamente a un tweener, transformándose en lo que sería un luchador inteligente, ¿ya? Bueno. Él decía, me tengo que enfrentar a tipos que son más grandes que yo, entonces yo ocupo la mente, yo ocupo la cabeza, entonces dejo que entre ellos dos se den. De hecho, la primera defensa en Royal Rumble del 2012 fue contra el Big Show y Mark Henry en una Steel Cage. Entonces, él decía, yo voy a usar el cerebro, no como estos tipos. Y desde ahí empezaría a tener esta especie como de personaje intenso, podríamos decir. Y en una de estas, que creo, no manejo bien el nombre del luchador de MMA, que creo que sí era mexicano, él tenía un taunt. Tenía un taunt que él, cuando lo acercaban a la cámara, la clásica cuando él va caminando hacia como el octágono, él iba diciendo, siempre iba diciendo yes, como así como una especie de arenga para sí mismo. Y Bryan empezó a decir, oye, pero como que me tinca este tema, y lo empieza así como a lanzar, ¿sí? Y lo empieza a lanzar como con su voz así intensa, con su estilo. De hecho, cuando retiene el campeonato también en esa Elimination Chamber del terror, cuando Santino Marella casi transforma el campeón. Claro. Voy a hacer Santino campeón, ¿te imagináis? Exacto, no, pero digo que no se lo merezca, pero no daba en ese momento. Entonces, bueno, y ahí, claro, ahí celebrando con el título en el brazo, yes, y eso ya empezaría a ser lo que sería su taunt, porque la idea de él era ser molesto. Claro. No que la gente empezara a enganchar, ¿cachai? Y empieza a enganchar con esto del yes, él empieza a poner ya lo que son los signos con los dedos, y llegaría esta lucha. La lucha de la carrera. La lucha.
mencionar también la inclusión de AJ, también AJ Lee como digamos, como su... También como a manera de poder insertarla en este mundo, porque ella venía como de hacer equipo con Caitlyn, pero nadie tenía una participación importante en su carrera. Y primeramente lo hace como una especie, no sé si de vale, pero sí como la polola de Bryan. Entonces siempre estaba ahí al lado, tuvo participaciones con el bicho y pasa la lucha de los 18 segundos. ¿Qué me puedes comentar de esa pelea también? Yo creo que si esa lucha hubiera sido de 30 minutos, 40, hubiera sido un gran combate como fue la lucha de Extreme Rules, pero probablemente este fenómeno Bryan no sería lo mismo si no hubiera perdido por 18 segundos. Algo que no estaba planeado, ¿va? O sea, no creo que Vince dijo, no, vamos a hacer perder a Bryan en 18 segundos porque a la noche siguiente todo Miami va a estar cantando Yes en el estadio pidiendo por Bryan. No, o sea, no creo que haya sido algo así como tan planificado. Fue algo casual. Y que de alguna otra forma benefició a Bryan. Lo que quería Vince en ese momento era como romper un récord de la lucha por el título más corta en la historia de los WrestleMania, títulos mundiales. No recuerdo si la de Kane con Chavo Guerrero es más corta, pero claro, en este caso estamos hablando de título más importante, el World Heavyweight o el de WWE. Entonces, claro, yo creo que eso marca un punto de inflexión. Pero antes de explicar por qué, desde mi perspectiva, el primer reinado de Bryan como campeón mundial, yo lo encuentro que es muy bueno. Muy bueno, uno, porque te sirve para demostrar que Bryan está capacitado para manejar las cámaras, las historias, los ángulos, todo de WWE. Es cuando entra realmente al juego de WWE. Cuando el tipo hace, como tú bien decías, este personaje que primero es como entre el bien y el mal, que trata un poco mal a AJ Lee, que trata de ser molesto con estas características del Yes, un tipo que también si tiene que hacer trampa lo va a hacer, pero si tiene que ponerse de tú a tú, luchar lo hace. Un tipo empieza a demostrar un carisma que yo siempre insisto, para mí su carisma siempre estuvo como luchador, pero cuando uno lo ve en WWE tenía esa duda de que si va a ser el típico luchador que viene de una empresa independiente, técnico, o va a ser alguien más parecido a un showman. Entonces, desde ese punto de vista estaba esa duda. Y el tipo en ese reinado en particular logra establecerse como un luchador que puede ser perfectamente hecho para WWE. O sea, el tipo se la sacó ahí, el Elimination Chamber, el tipo fue capaz de poner muy over a Santino. Porque Santino de por sí la gente lo quería ver ganar y Bryan supo mezclar muy bien ese final y casi comprar de que Santino podía ganar. Entonces ese manejo que tuvo durante su reinado yo lo encontré que fue muy bueno. Y volviendo a este punto de inflexión, claro, o sea, el tema del Yes no estaba muy over todavía, pero tú llegas a WrestleMania 28 en el opener y ves a Daniel Bryan entrando y ya en el ambiente dices, oh, algo está pasando. Y ves que hay carteles en la primera fila en ringside. Ves que recibe un pop bien interesante para ser heel. Entonces tú dices, aquí algo hay. Acá algo hay con Bryan. Entonces, como justo ya está planificado de antes, va a perder en 18 segundos. Esa gente que estaba como erigiendo a su nuevo favorito ve cómo lo humillan. Entonces fue inevitable que al Raw siguiente, a los programas que vinieran, la gente dijera, no, eso está mal. Ahora nos vamos a volcar a favor de este tipo hasta que vuelva a ser campeón mundial o que vuelva a tener un recorrido mucho más importante. Entonces, para bien o para mal, Vince haya querido o no, yo digo que no quiso hacerlo de adrede. Finalmente, esa lucha es clave un poco para hablar de este fenómeno que vino después con Bryan. Exactamente. Bueno, respecto ya a lo que sería la carrera post campeonato mundial, que sería donde se sustenta Bryan, bueno, hay que también comprender un poco de cómo se produce también este enganche de los fanáticos con sus luchadores, porque yo siento que eso es súper importante y yo creo que tenemos el ejemplo perfecto con Daniel Bryan. Daniel Bryan siempre fue un tipo que tenía ese factor, pero que la gente necesitaba tener una razón para quererlo, una razón para pedirlo. Y él encontró la forma de que lo empezaran a pedir. Es necesario que un luchador sea heel para conocer sus motivaciones. Y en ese sentido, porque al face solo le pasan cosas. Es súper fome. Es como,
el tipo que le hace cosas malas y yo ver cómo siendo face termino como superando esa barrera. Pero con Daniel Bryan se dio eso de que pasó de este personaje que tal vez no era parte como del entretenimiento, era muy talentoso pero no tenía ese factor de entretenimiento, y lo encontramos en este espacio, en este contexto nuevo, diferente. Se enfrenta después, como tú mencionas, a Sheamus en una 2 de 3 caídas muy muy buena. Pasa después, aprovechando todo este hype importante, a enfrentarse a otro que también estaba en la cresta de la ola, que era CM Punk. Claro. Nuevamente ponen a AJ entre medio, y también ponen a Kane entre medio también, así como en un cuarteto bien, bien importante. Al punto en el que comienzan a friccionarse sus características, y pasa de ser un luchador rudo, podríamos decir, técnico pero rudo, y pasaría a ser un personaje hasta con tintes humorísticos, con la creación del Team Hell No, que más encima el Team Hell No le pusieron, los fanáticos le pusieron ese nombre porque creo que era como en la época donde estaba el WWE Active, entonces claro, tú podías votar por el Team Hell No, que bueno, también como precisamente para buscar como vínculo contrario, para no generar apatía al público, en vez de decir yes, empezaría a decir no, y todos los que querían, como todos los faces decían yes y todos los heels decían no, entonces en este caso con él era no, que no, y eso le empezaba como a hacer que tuviese problemas de ira. Con otro que también es conocido por tener sus propios traumas, como Kane, ahí sería donde veríamos como en la segunda mitad del 2012 veríamos, bueno, y también gran parte del 2013, el surgimiento, el nacimiento del Team Hell No, y también del desarrollo ya completo de Daniel Bryan dentro del personaje que tú lo quisieras poner. Si tú lo ponías como rudo, te funcionaba; te ponías como técnico, te funcionaba; te ponías como personaje humorístico, también te funcionaba, y llegando a ser precisamente ya querido por la gente. Ya la gente, de verdad que ya no daba más por Daniel Bryan, y el Team Hell No fue parte importante de ese proceso. Sí, fundamental. Ahí sí, fundamental, porque de alguna u otra forma te demuestra lo que tú bien decías, que el tipo te podía interpretar un personaje con tintes más heel, un personaje más técnico, y en este caso un personaje con claros tintes cómicos. Muy buenos los segmentos que hacían con Kane, y que en general para mí también es un punto clave dentro de la carrera de Bryan en WWE, porque y no, es que era muy bueno esa pareja, era muy muy graciosa, muy divertida. Kane siempre tuvo compañeros muy random de pareja, X-Pac, Rob Van Dam, pero en este caso con Bryan congeniaron muy bien de inmediato, o sea, tenía una química extraordinaria. Creo que en parte de eso es porque, ya entrando un poco en el terreno personal fuera de la lucha libre, ambos son muy diversos políticamente, entonces creo que eso también se generó un contraste muy divertido, y por algo también son muy amigos hasta el día de hoy. Entonces Kane siempre habla maravillas de Bryan y viceversa, y desde ese punto de vista creo que es clave también para los fanáticos, se les demostró a los fanáticos finalmente de lo que estaba capacitado Bryan en términos de WWE, porque el resto ya lo conocíamos en términos in-ring, en términos netamente en el cuadrilátero, lo conocíamos de Ring of Honor y la otra empresa independiente, entonces sabíamos que él era garantía, sabíamos que él era muy bueno, y que cuando WWE lidera combates fijos en el ring, el tipo lo iba a hacer bien. Pero teníamos mucho la incertidumbre de qué iba a pasar con eso. Algunos teníamos esa esperanza de que el tipo se iba a demorar poco en demostrar, y efectivamente se demoró poco en demostrar. Una vez que ya se convierte en un Heavyweight Champion, demuestra este personaje más heel muy bueno. Ya viene esta parte cómica que para Vince eso es muy importante. O sea, si tú te das cuenta, con grandes luchadores en la historia de la empresa, todos en algún momento han tenido tintes cómicos, mejor dicho. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta duplaza que hacían Stone Cold con Kurt Angle en el 2001, tocando la guitarra. A Vince le gusta eso, y de alguna otra forma, si te da esa confianza y te sigue dando esos segmentos, porque tú lo estás haciendo bien. Y Bryan demostró con creces que el tipo maneja todas las facetas, y por eso para mí también es uno de los grandes
yo te hablaba antes, lo grande de la escena independiente, pero creo que también hace tiempo ya es uno de los grandes en general, o sea, de la lucha libre como tal, porque el tipo supo mezclar ese gran nivel in ring, y en este caso particular con el Team Gen No, con unos dotes cómicos muy, muy graciosos, así que no, una pareja muy, muy buena y que a mí personalmente también siempre me ha ganado Kane desde que vi la lucha libre por primera vez, así que imagínate, disfruté a concho ver a ellos dos juntos. Exacto, bueno, tremendo momento el que produjo también Brian, tuvo su lucha también en WrestleMania 29, también con Dolph Ziggler, que todavía era Mr. Money in the Bank, y también con Biggie. Pero ya de a poco comenzaría todo este perfil, perdería los campeonatos también después en pareja, si no me equivoco, contra The Shield. Y pasaría ya a lo que sería como empezaría como a tomar caminos diferentes, tanto Kane con Daniel Bryan. Le quitaron eso sí el invicto, ¿te acuerdas? A Chill, con Orton en SmackDown. Sí, exacto. Pero yo me iba dirigiendo un poco más hacia lo que era la situación de Bryan, sintiéndose el eslabón más débil, precisamente por estas pérdidas que él había tenido. Siendo como catalogado de diferentes partes y él negándose a decir yo soy el eslabón más débil, yo no soy el tipo que hizo perder los campeonatos mundiales en pareja, no soy el tipo que voy perdiendo siempre, y comenzó a estrujar el personaje intenso como luchador, con unas luchas brutales con Randy Orton que eran como la comidilla semana a semana de lo que tú tenías que ver. Sobre todo como Bryan en una lucha sin descalificación hace rendir a Orton con un palo de kendo mientras le hacía la llave de la Bell o la llave del Cid. Eran esas luchas que terminan como de verdad dando cuenta de que si te la podí, si te la vaya a poder por un campeonato mundial. Esas fueron las luchas que además empezaron a detonar este como inicio de la mejor historia de su carrera, derechamente. Con un Daniel Bryan pedido a rabiar, y con John Cena escuchando a la gente. John Cena venía de vencer a La Roca en WrestleMania 29, a Ryback, a Mark Henry, y encontró en Daniel Bryan precisamente este personaje que la gente estaba pidiendo. Y él mismo escogió a Daniel Bryan, y en uno también de segmentos cuando él eligió, toda la gente coreando el sí, preparando lo que iba a ser esta lucha, lo que también fue lo armado de esta historia con Vince McMahon, con toda la familia McMahon metiéndose como les gusta, o sea, los McMahon, historia sí, que ellos consideran que va para un buen lugar a los McMahon. Y con Vince intentando ponerle un traje, como peinándolo, no sé, que en un momento hay un segmento con Barrett en donde Barrett le iba como a cortar la barba, pero finalmente Daniel Bryan le corta la barba a él, y todos esos segmentos llevarían, bueno, también a que Triple H fuera el que nuevamente quisiera como impartir justicia en siendo referee en esta lucha con John Cena. Que primero hablemos de la lucha. Es espectacular. Tremendo. Lo comenté en el podcast en el último, de Triple H también, por supuesto, que lo pueden escuchar. Sin duda, no sé si habrá otra. Yo creo que sí, porque también se comenta, por ejemplo, que la lucha del Bulldog británico con Bret Hart es una de las más grandes, si no era la más grande de SummerSlam. Yo encuentro que fuera de eso, esta lucha de Daniel Bryan contra John Cena es tremenda. Es una muy buena lucha con guiños al pasado, con John Cena, que además también estaba lesionado, tenía un poroto, una cuestión así como asquerosísima, y que dieron lo mejor de sí, ¿cachai? Inclusive ya no quedaba esa sensación como cuando se enfrentó a CM Punk John Cena. John Cena no forzaba su arsenal, tenía como que con Bryan fluyó todo lo que fue la lucha, y teniendo estos guiños también a diferentes tomas de árbitro que se dieron en esta lucha en Velocity también. Entonces, como que después hacían la comparación y ponían los dos cuadros y era prácticamente igual. Preguntarte, ¿cómo fue para ti esa lucha? ¿Qué fue lo importante también para ti en ese SummerSlam del 2013?
Sí, bueno, partamos la base primero que es un gran SummerSlam esa edición 2013, creo que una de las mejores de hecho. Y me atrevo a decir que es el mejor main event en la historia de SummerSlam, el Cena contra Bryan. Y claro, creo que la otra que le podría hacer pelea quizá el, como tú decías, el Bulldog con Bret Hart por el título intercontinental 92, porque hay una muy buena que es Owen versus Bret, pero esa no fue main event, claro, que fue Taker versus Taker, un desastre. y claro, y después ya uno podría encontrar alguna para pelear, pero es bien complejo. Y sobre la lucha en particular, bueno, el momento espectacular. O sea, el placer de poder ver un Cena versus Bryan y cómo se fue construyendo, encuentro que fue muy bueno. Me gustó también eso de que Cena eligiera a su rival, creo que también le dio un matiz bien distinto, más allá de hacer un torneo o una batalla real, algo así, ¿no? ¿Sabes que yo como campeón elijo al que la está llevando en este momento como retador? Luchemos. Bien. Y hay un punto en particular que me quiero detener, que no sé si te acuerdas, una promo que hay en Miss TV, que yo encuentro que es una gran promo, de hecho, de ambos, de Bryan y Cena, que Cena, o sea, Bryan trata a Cena como un luchador parodia, como la parodia del wrestling. Básicamente se lo pasea, le dice que no es luchador, que no está a su nivel y todo. Y de hecho Bryan dice, da cuenta en su promo, que en Japón está esta famosa ceremonia, rutina, llámelo como quiera, de cachetear a los luchadores cuando ya tenéis su respeto ganado. Y que él no lo iba a hacer porque todavía no respeta a Cena, porque para él no es un luchador. Y bueno, y Cena después se manda un speech también muy notable. Y eso lo saco a colación porque luego de la lucha, en un momento, que de hecho debe ser uno de mis momentos favoritos de ese combate, es cuando se empiezan a agarrar a cachetazo limpio, tanto Bryan como Cena. ¿Qué te demuestra eso? Que finalmente Bryan le tiene respeto a Cena. Que demuestra que Cena sí es un luchador, porque efectivamente siempre existió ese mito, y yo digo mito porque lo es, de que Cena es un mal luchador y el bulto y todos estos sinónimos que uno ha escuchado a lo largo de la historia de Cena, cuando evidentemente no es así. Ese tipo tiene un catálogo de lucha increíble. Está bien que haya molestado ciertos triunfos y todo este tema de la pala, que es gracioso y todos lo decimos en algún momento, pero el tipo en condiciones es muy buen luchador. Y esta lucha en particular con Bryan está perfecto, ambos están en una química notable, manejan muy bien los tiempos, el agregado de Triple H que yo pensaba en ese momento que iba a molestar tampoco fue tan importante en el combate como tal. Bueno, todos saben lo que pasó después en el post-match, pero efectivamente creo que sí, que es un gran combate que marca también un poco esta necesidad de ver a Bryan ya en plano estelar, en plano importante y de jugar con los grandes nombres. O sea, un combate que tenía que darse sí o sí y que, bueno, lastimosamente no se ha repetido. Yo siempre he querido ver nuevamente un Cena Bryan, que está cada vez más complejo, porque Cena está en Hollywood a full, pero este tema en particular, esta lucha en particular creo que es notable y que sí, creo que está dentro de los clásicos de Daniel Bryan, dentro de WWE y en general. Creo que una lucha que uno tiene que decir, sí, hay que verla. Cena Bryan, SummerSlam 2013, muy muy buena. Es parte de su catálogo. Bueno, nos acercamos a esta parte tan importante. Ocurre el final de la lucha, de hecho también del estreno del finisher del Running Knee, que tal vez era esta necesidad de tener otra maniobra, porque claro, la llave del no, y no iba a hacer rendir a Cena. Vince nunca va a dejar eso. Cena. Claro. Entonces termina aplicando esta maniobra, Triple H le cuenta el 1-2-3, nuevo campeón, primera vez campeón de la WWE. En ese tiempo ya ese campeonato tenía mucho más valor que del peso pesado, y ya iba ya casi en franca retirada. De hecho, ese mismo año que ya termina la actividad del campeonato mundial pesado. Y ahí se produce el momento maravilloso, la gente celebrando, pero aparece Randy Orton, que también había amenazado. Randy Orton durante también el feudo con Cena también había amenazado que iba a utilizar el maletín. Y aparece posteriormente con su música y de repente ocurre el inicio de lo que vendría siendo que sería la autoridad, con Triple H aplicándole el pedigrí y posteriormente con Randy Orton canjeando el maletín y llevándose al campeonato de WWE, y generando este shock que la WWE lo pierde
generalmente siempre termina perdiendo un poco esto, pero lo termina recuperando de alguna manera. Sobre todo después del último SmackDown, lo recuperó el efecto shock que daba esto. Uno inclusive podría decir, puede ser, ¿cachai? Pero no iban a quitarle el momento a Bryan, se lo quitaron. Pero ocurre este feudo, esta historia con Orton que se extiende, Cena tiene que salir por su lesión, y Orton se transforma en el campeón y en la cara de la compañía, en la cara de la autoridad, nace la autoridad con como esta representación de todo lo que era la etapa de Vince McMahon, etapa corporativa, pero esta vez en la imagen de Triple H, en la imagen de Stephanie McMahon, en la imagen de Shield también, que lo iba acompañando. Posteriormente aparecerían luchadores como el King Corporativo, por ejemplo, entre otros, que formarían parte de este equipo, y harían que Daniel Bryan expusiera lo que sería su nuevo personaje, que sería el Ultimate Underdog. Sería este tipo que tiene todo en contra, no es popular en la parte de arriba, los jefes no lo quieren, van a hacer hasta lo imposible para que no lo logre ganar alguna cosa. Y bueno, y de hecho, posterior a todo lo que fue esa historia, fue muy caótico todo lo que pasa. Se incluyen muchos personajes en la historia. Se incluye, bueno, pasa en Night of Champions, Bryan vuelve a ganar el campeonato, pero lo gana con cierta polémica, porque Triple H termina también aprovechándose de un resquicio. Creo que fuera la época con el árbitro Scott Armstrong. Claro, que hizo un conteo rápido. Y le terminan quitando ese campeonato. Posteriormente, ese campeonato estaría nuevamente vacante. Si no me equivoco, ahí ya nos vamos acercando a la Hell in a Cell, en donde Shawn Michaels sería ahora el árbitro. Shawn Michaels influenciaría, le daría una patada y haría el conteo de 3 para favorecer a su amigo. También estaba toda esta historia de que Shawn Michaels, maestro de Daniel Bryan, también muy amigo de Triple H, entonces tenía que decir por los dos, decidió por Triple H. Destacar también la promo del porqué. ¿Por qué Shawn Michaels lo hizo? Porque es muy difícil ver a Shawn Michaels teniendo en su última etapa promos de heel. Creo que esta la quiso en Montreal y esta. Claro. En donde le pedía que dame la mano infeliz. Y Daniel Bryan estaba, pero de verdad muy callada, le hizo la llave del sí también a Shawn Michaels frente a la algarabía de todo el mundo. Pero ahí se da cuenta de que estaban cultivando tan bien al personaje de Bryan y de repente ¡pum!, sale de la escena titular. O sea, con los guayas. Hacen la fusión de los campeonatos, hacen la unificación del campeonato mundial pesado. Daniel Bryan se va a formar The Best and the Beard, como el y la barba por un lado con CM Punk, pero la gente, bueno, y retomar lo que sería ya la parte final, cuando estaba esta promo de la iniciación, de donde se fusionan los dos títulos, un momento histórico, y la gente pidiendo a Daniel Bryan, pero a rabiar, o sea, yes, todo el mundo y Daniel Bryan ya todos saliéndose del guión, ya hasta el punto en el que era ya imposible que Stephanie, imposible que Triple H pudiesen hacer algo, pudiesen decir alguna cosa entre medio de la historia, y ocurre este segmento en donde finalmente Mark Henry termina así como levándole el brazo y así como cállense porque tenemos que seguir, la historia tiene que seguir. Y bueno, y en esta lucha que también fue como, o sea, y en este segmento que también fue tan importante para él, y la historia que finalmente termina generando este break en su personaje, que sería con los Wyatt. Pero sí, mencionar un poco que él, durante esta última etapa del 2013, antes de entrar al feudo de WrestleMania, lo que fue el segmento, por ejemplo, ¿qué te pareció? ¿Qué se te vino en la cabeza cuando ocurre este segmento? Bueno, ese segmento en particular es tremendo, es muy bueno, y uno como fanático de Bryan, que la gente le muestre esa fidelidad, ese deseo de querer verlo en las posiciones importantes, básicamente decir, ¿sabes qué? No queremos ver un nuevo Cena versus Randy Orton, queremos a Bryan. Es espectacular.
Lo que yo defino ese 2013, que tiene que ver con 2014 en particular, que WWE, sin quererlo, porque hay que ser claro, sin quererlo, realizó una de sus mejores storylines en mucho, mucho tiempo, y yo creo que hasta el día de hoy probablemente no hemos visto una igual, pero sin quererlo. Porque eso era, sin quererlo. Vamos a entrar en 2014, que ahí empiezan otros horrores, como el Royal Rumble. Pero, claro, sale de 2013, desde que le quita el título Orton y cerra realidad, a mí me parece que estuvo bien interesante. Y de hecho yo creo que eso es lo que tendría que haber sido siempre. O sea, tendría que haber sido siempre como con Bryan yendo a buscar el campeonato y contra todo y contra todos. Pero después, claro, cuando ya la empiezan a meter con la familia Wyatt, uno dice, acá algo está pasando. Acá efectivamente Bryan no es el principal, la principal idea que tiene Vince para su main event de WrestleMania, que ya en esa época uno ya empieza a jugar cómo va a ser el máximo evento del próximo año. Entonces uno ya empieza a decir, ya, aquí se está complicando un poco el tema, parece que Vince no está viendo a Bryan como el campeón principal, como el campeón o como la cara de ese momento, entonces uno se preocupaba claramente. Entonces, insisto, sin quererlo, está formando ya un fenómeno mucho más grande de lo que venía, porque tenemos ese segmento donde la gente lo pide en esta ceremonia de ascensión de Cena con Orton, la gente lo pide, pero a rabiar. Y después tenemos también todo este tema con los Wyatt, que viene otro momento culmine, que no sé si fue a fines de 2013 o ya era 2014, que es cuando todo el mundo pensaba que efectivamente era de la familia Wyatt, cuando tiene una mini realidad con los Usos, y finalmente era toda una especie de trampita de Bryan y termina relevándose ante Bray Wyatt y compañía en esta lucha en jaula. Y también tenemos los pops más grandes en la era moderna de la lucha libre. Entonces, de alguna otra forma WWE estaba disparándose a los pies al no darle a la gente lo que realmente quería, y dos, por otro lado, a los que somos fanáticos de este tipo de cosas, cómo la gente reacciona y cómo se apasiona, nos estaba haciendo la vida maravillosa, porque estábamos viendo cómo entre más la embarraba, más Bryan se convertía en una cosa ya, un fenómeno mundial. Exacto. Bueno, perfectamente tú lo mencionabas, ese segmento que fue previo al Royal Rumble, en donde Bryan termina volviéndose nuevamente en lo que fue su personaje del sí, con la gente que coreaba el sí. Yo creo que nadie en esa arena no estaba en atención a lo que estaba pasando con Bryan, y esa imagen final de él haciendo el signo del sí arriba de la jaula fue maravilloso. De hecho, bueno, en ese Royal Rumble tendría una lucha contra Bray Wyatt, pero la gente lo esperaba en la Rumble. Claro. Quería ver... Era lo lógico. Y aquí es donde empiezan a ocurrir estos cambios que son tan bruscos y tan serios y tan importantes. Primero, Bryan no aparece. Número 30, todo el mundo quería que apareciera Daniel Bryan, aparece Rey Mysterio. Rey Mysterio se lleva un hit que no se merecía, porque ¿qué culpa tiene él? No había puesto a Bryan cuando todo el mundo pedía a Bryan. Tenían otra historia dentro de su mente. De hecho, antes de mencionarte hacia dónde iba dirigido, la lucha era Batista contra Randy Orton en WrestleMania 30. Sí, era Sheamus con Bryan. Y CM Punk con Triple H. Con Triple H. ¿Por qué es tan importante mencionar a CM Punk? Porque precisamente CM Punk, después de este Royal Rumble, se va de la empresa y tuvieron que rearmar todo de nuevo. La historia de CM Punk era enfrentarse contra King Corporativo y contra Triple H, o sea, primero contra King Corporativo y después enfrentarse contra Triple H en WrestleMania 30. Y la historia de Daniel Bryan iba a seguir aprovechando este impulso del sí y enfrentarse de nuevo a Sheamus en lo que iba a ser como una revancha y que igual iba a ganar y todo, pero no iba a tener el mismo peso. Y se va CM Punk y para el beneficio de todos, la cartelera mejoró mucho. Porque bueno, Batista gana el Royal Rumble. Batista viene llegando después de mucho tiempo. Él se fue el 2010, volvió el 2014. Y por el otro lado tenemos a Orton, todavía como la cara de la empresa, como protegido de la autoridad. Y los teníamos a ellos dos, pero nadie quería ninguno de los dos.
Batista, dándose cuenta de esto, él mismo empieza a solicitar este cambio de personaje. Batista tiene este feudo con Alberto del Río que nadie pescó, de hecho, que no fue nada, que fue solamente que la gente que no conocía a Batista lo conociera. Y de repente empieza a tener como actitudes como de superestrella, así como de Hollywood, y pelea con boina, con unos lentes, y empezó como a virar de personaje. Y ahí es donde empieza a ser tan importante el personaje de Daniel Bryan, que tuvo también participación en la lucha en la Elimination Chamber, que termina ganando también en este caso Randy Orton, y se empieza a armar este feudo y esta historia en donde ocurre el hijack de Raw, o la ocupación de Raw, en donde mucha gente, que yo creo no sé si ahora sería algo tan divertido como meterse al ring con la bolera de Daniel Bryan y llenar la arena con gente así como haciendo el signo del sí. Tiene que haber sido también un segmento muy caótico pero muy divertido, y con Triple H aceptando esta lucha que iba a tener con Daniel Bryan en WrestleMania, y el ganador de esa lucha iba a sumarse triple amenaza por el campeonato mundial pesado de la WWE en WrestleMania 30, que por otro lado también marcaría muchas cosas. Yo siempre me acuerdo que esa época y ese tiempo para Daniel Bryan fue súper fuerte, y vamos a mencionar por qué. Primero porque tiene esto del WrestleMania 10, de donde Bret Hart lucha en 2 ocasiones también. Sí. Tiene esto del WrestleMania 20, que es una triple amenaza también, y de lo mismo que pasó con Benoit. Entonces tiene como tantos guiños, pero que fueron súper inesperados, no estaban planificados de la forma en la que se hizo. Fue tan natural como fue dándose la historia, que muchos esperaban que eso ocurriera. Y ya como para ir como llegando a hacer la historia, ocurre el WrestleMania 30, y ocurre primero esta lucha con Triple H en el opener, que fue muy buena también. Era precisamente como Bryan primero tenía que vencer al sistema para lograr su meta, y lo termina haciendo súper bien, en una tremenda lucha, en la cual también se comienzan a armar esta como historia final de Daniel Bryan consiguiendo esta meta. ¿Qué puedes comentar primero de la lucha con Triple H en ese WrestleMania? Sí, bueno, una lucha que era lo lógico. O sea, después de SummerSlam, tú decías, tienen que luchar Triple H con Bryan en algún momento. ¿Cómo, cuándo, dónde? Dentro de ese lapsus. Ahí cada uno podía elegir el momento. Entonces, por eso cuando los rumores y los planes eran que Triple H iba a enfrentar a CM Punk, uno decía, ¿pero por qué? O sea, no tiene lógica, no tiene razón de ser. Tiene que ser Bryan. Y no en WrestleMania, probablemente en la Chamber, por la oportunidad de juego de Bryan ganando el Royal Rumble, ¿por qué no? Y ahí hacer este main event en WrestleMania. Pero de la lucha en particular, sí, bueno, probablemente la última gran lucha de Triple H dentro, porque lo que vino después no soy muy fanático. Y en el caso de Bryan, claro, representaba, como tú bien decías, derrotar al sistema, vencer a esta autoridad, me gusta de este combate también porque viene antes esta promo de Hogan, Austin y La Roca en ese WrestleMania, y el ambiente estaba on fire, o sea, de ese uno de los mejores ambientes de un WrestleMania, y es extraordinario de que de ese recinto de la capacidad en total, me atrevo a decir fácilmente que el 90% iba por Bryan a ese WrestleMania. Quería ver a su héroe del momento triunfar y vencer estos obstáculos, vencer al maligno Triple H, que encima se marca una de sus mejores salidas, que siempre tiene salida del hombre en Triple H especiales, pero esta en particular encuentro que es muy buena y que representa un poco todo este concepto de autoridad y de sistema versus el oprimido que era Bryan. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se genera ahí un contraste muy, muy bueno y que marca la pauta para lo que vino después, que vamos a estar ya de lleno en eso. Pero así, volviendo un poco a esta cronología que tú hacías, bueno, Batista volvió en un momento que no tenía que volver, es así,
Batista se le respeta mucho por lo que hizo, sobre todo en SmackDown, que creo que como campeón mundial dio muchas cosas interesantes, pero volvió en el contexto equivocado, o sea, volvió en el pick de Bryan de popularidad. Entonces el tipo no entraba, y ahí quizás él y obviamente los Bookers pecaron de poco humildes en decir, ¿sabes qué? Si yo vuelvo mejor, dame un combate en la zona upper, en el midcard, un combate medio, porque es este hombre el que la está rompiendo ahora mismo, no yo. Entonces ese punto de vista quizás para los fanáticos de Batista fue doloroso ver ese regreso, pero bueno, insisto, él volvió en el momento que no tenía que volver, en el lugar equivocado. Y lo que vino después, claro, con CM Punk yéndose fue un alivio para muchos porque cambiaron los planes, pero para mí también tiene que significar un poco este tirón de oreja de WWE, de que lo que decían antes, sin quererlo, terminaron haciendo una historia maravillosa de cara a WrestleMania, pero lo que molesta un poco es que haya sido eso, sin quererlo, o sea, fue una especie de distintas situaciones que se fueron dando para lograr esta historia. Y claro, si la historia se contaba solo, después de SummerSlam, Bryan tenía que ser campeón en WrestleMania, en el main event. Era como lo lógico, era lo obvio, era lo que el público quería. Tenían que haber ganado el Royal Rumble, entonces, bueno. Pero en fin, para alegría de muchos, finalmente, como tú bien decías, pasaron distintas cosas que lograron a Vince recapacitar y tuvimos esta lucha primero con Triple H y luego el main event, que imagino que ahora lo vas a comentar, y ahí te doy también unos tips al respecto. Por supuesto, bueno, ahí tú me diste el pase a esa lucha, pero hay un condicionante. Este WrestleMania 30 yo lo considero como uno de los WrestleMania más emotivos, y no es el que tiene más situaciones que a ti te hacen de verdad como pararte así como de la silla y no creer de lo que iba pasando, este factor de shock que yo te comentaba que la WWE estaba empezando a perder, y que es con la pérdida de la racha. Claro. La pérdida de la racha del Undertaker en ese WrestleMania fue una situación que afectó a muchos fanáticos que estaban muy silentes terminando esa lucha. Nada los iba a volver a levantar si no tuviese ese mismo poder, porque por eso yo considero que la lucha libre también es eso, es el manejo de las emociones, es contar historias y llevarte hasta un punto en el que la lucha te vuelve a emocionar y te vuelve a dar un motivo y una razón por la cual seguir viéndola. Porque muchos pueden decir y pueden escribir en el Twitter que no, que la W es pésima, que nunca hace las cosas bien porque no hace las cosas que tú quieres. Pero no por eso no te va a producir esa sensación de emoción que se produjo después de un bache muy profundo, y después subir a lo que fue esa lucha con de triple amenaza, en donde terminan enfrentándose Orton, Batista y Daniel Bryan, con el sobrebuqueo perfecto, con los spots arriesgados. A mí díganme lo que quieran, pero el final de esa lucha era tan homenaje a Benoit sin decirlo, porque fue... Sí. Hay un... Entonces, perdona, y ahora te doy el pase. De verdad que se produjo esa magia que tal vez ya no vamos a poder volver a revisitar oficialmente con W, pero ocurrió de la misma forma en la que Chris Benoit le hace el tap finalmente a Triple H. Lo mismo pasa con Batista, y que haya sido Batista no es menor, porque Batista también él llegaba a sostener la empresa por 6 meses. El plan era que Batista ganaba en ese WrestleMania y posteriormente él iba a mantenerse con el campeonato hasta SummerSlam para perderlo con Brock Lesnar. Y aquí se vio la historia, pero precisa, de darle en el gusto. Yo siento que no es darle en el gusto a la gente, es dar en la historia que tenía que darse. Esa era la historia final. Claro, que la gente se fuese bien a sus casas, que dieran cuenta de que independiente que tú no los otros no te vean que tú tienes la capacidad, si tú eres constante en lo que tú estás buscando, vas a encontrar el lograr y el obtener como la preciada más grande. Y es ahí donde volvemos a este tema, a esta historia con Bryan, y que también me comentes cuál es tu parecer referente a esta lucha. Uy, sí, podría estar todo el programa hablando de este combate y este momento en particular, porque para mí está dentro de
del top, de lo más emotivo que he visto en la historia de WWE. En primer lugar, me gusta que nombraste lo del Taker, porque me parece que un tema interesante para reflejar un poco este fenómeno de Bryan. Efectivamente, el shock de Taker perdiendo su racha era algo que, de solo pensarlo, uno decía, no, el mundo se va a ir abajo prácticamente a lucha libre. Y cuando pasa es wow, o sea, redes sociales, notas en medios de comunicación, el resto del evento, cuando vino la lucha, la batalla real de mujeres, el público le dio lo mismo, porque efectivamente, claro, estaban todos preocupados de que Taker perdió la racha, o sea, estaban todos comentando ahí por teléfono esta racha histórica de WrestleMania y se perdió. Cuando comienza el main event, como que le cuesta arrancar en cuanto a percepción del público, está un poquito callado, en general en silencio, pero ya luego desde la mitad el público como que dice, ya, o sea, aquí nosotros vinimos a ver finalmente esta consecución de un año prácticamente de la historia de Bryan, y que tiene que terminar con todo lo alto con él ganando. Entonces el público se mete en el combate y después por algo cuando ya Bryan gana, como que la gente un poco se olvida de lo que pasó con Taker y celebra, estalla, porque yo creo que la gran gracia de este WrestleMania, como dice, o sea, uno efectivamente cuando va a un WrestleMania va a ver una cartelera completa, estamos claros, es así. Pero en el ambiente era casi toda la gente iba por Bryan. Se veían las camisetas, se veían los letreros. Entonces eso te marca un poco la pauta de la importancia de este fenómeno que fue Bryan. Un tipo que venía cosechando pops brutales en distintos Raw, casi al nivel de Stone Cold o similar, de hecho, en algunos momentos. Entonces te demostraba que el tipo efectivamente estaba en la cresta de la ola y tenía que terminar desde ese punto de vista por todo lo alto. En la lucha como tal, sí, yo creo que también es uno de los buenos main events de WrestleMania. A mí me gusta bastante, creo que todo también se va generando con buena fluidez, un buen ritmo, una buena historia, con Triple H después volviendo a aparecer en el combate con Stephanie y alejando un poco a Bryan de esta posibilidad de ganar, lo cual también involucraba mucho más a la gente. Así que nada, como te digo, para mí uno de los momentos más emotivos de un WrestleMania, uno de los que más he disfrutado, uno de mis favoritos, por todo este concepto también de Bryan ganando el título. Así que no, por todo lo alto en WrestleMania y un gran momento. Como tú también decías, claro, quizás está esa espinita de que uno dice no fue como el plan original, que el plan original era que ganara Batista y todo, pero finalmente también te demuestra que las cosas tienen que cambiar a veces, en el sentido de que si el público te está exigiendo algo, y no es por capricho, quizás ahora en el 2020 tú puedes encontrar ciertos caprichos, como por ejemplo que Naomi merece algo más, cuando creo que no es tan así. Pero en este caso en particular era toda una masa, era algo mundial, que tú veías este fenómeno de gente haciendo el yes en partidos de fútbol, en partidos de básquetbol, en la NFL, en béisbol, etcétera. Entonces lo de Bryan ya estaba traspasando fronteras de la lucha libre, entonces era como lógico que tenía que terminar así, y qué bueno que finalmente Vince se dio cuenta y nos regaló personalmente uno de los momentos más emotivos en la historia de WWE. Y de hecho, bueno, ese sería como el inicio de una etapa súper potente para Daniel Bryan. Primero, porque bueno, en ese WrestleMania, y porque mencionábamos lo importante, en ese WrestleMania también sería la inducción al Salón de la Fama de el Ultimate Warrior. Claro. Y días después de esto, bueno, Warrior se manda una de sus promos y un par de días después el Ultimate Warrior fallece. Obviamente no hablamos de que sea una pérdida como muy importante, pero sí era un luchador clave también en su decisión, y era también el fin, y como podríamos inclusive hasta un cierre en esto de Daniel Bryan de lograr el ser este personaje que él siempre apostó, como nosotros mencionábamos al principio de este programa, que era lograr ser el luchador más importante, independiente del peso, independiente de la estatura, independiente de la apariencia, y con una buena historia súper bien contada lo logra. Pasa después otra situación importante en su vida, que es su casamiento. Daniel Bryan se casa un par de semanas después de WrestleMania, y un par de semanas después fallece su papá. Sí. Fallece Bud.
inclusive que también tendría, yo siento que la primera afectación importante en su proceso de lesiones, que también ya sería esta siguiente etapa, que emocionalmente había sido afectado desde múltiples vertientes, desde múltiples espacios. Y Bryan terminaría teniendo también su segmento con su papá a muy pocas horas de su fallecimiento, y él aparecería en el programa. No emite promo, pero sí hace una dedicatoria y después pasa un segmento con Kane, donde termina como pseudo lesionándolo. Lucha con Kane también en Extreme Rules, pero lo importante de este proceso es que Bryan termina y empieza con lo que sería un nuevo proceso de lesiones. Bryan tendría dentro de como su cuadro médico una gran cantidad de contusiones. Nosotros hablar de contusiones es hablar de la historia de Chris Benoit. Yo siento que igual hay muchos que ya sabemos lo que corresponde, lo que pasa dentro de esta historia, y el degeneramiento en términos cerebrales que sufren ciertas capas de masa cerebral al momento de sufrir tantos golpes. Y Bryan era susceptible a esto, a todas estas situaciones. Y más allá de mencionar lo que viene en el resto de la carrera, porque claro, Bryan sale durante un periodo, regresa, ya no cuenta como con esa confianza para volver a luchar por un campeonato mundial, pero sí le otorgan el campeonato intercontinental en WrestleMania el año siguiente, pero pasaría nuevamente por un proceso de lesiones, y al cual sería el definitivo. Claro. Y es ahí ya donde tendría su última lucha, en donde se enfrentaría a Tyson Kidd, curiosamente también lesionado y retirado, y Cesaro, con John Cena y Daniel Bryan en una gira en Europa. Y es ahí donde comienza todo este proceso de Bryan, que lo llevaría a eso de febrero del año siguiente, si no me equivoco, ya a indicar de que él ya estaría y que habría pasado por esta historial de contusiones, y terminando y retirándose no por su voluntad, no porque él quiere. Él de verdad luchó hasta el último momento, y por indicaciones médicas, por lo menos en W, él no podría volver a luchar. Y eso fue, yo creo, que un mazazo y un golpe para todos los que ya habíamos vivido hasta hace tan poco lo que fue el movimiento del sí, la victoria en WrestleMania 30, y que llegáramos hasta esto también fue como que nos rompió el corazón a muchos fanáticos también. Mencionar que cómo fue este periodo del retiro de Bryan. Complicado, complejo. Le tocó duro al hombre, sí. También, no sé si se recuerda el fallecimiento también de Conor, este niño que tenía cáncer, claro, que era fanático de Bryan, que celebra con él, de hecho, en WrestleMania 30, una muy linda postal. Entonces sí, fueron una seguidilla más allá del casamiento con Brie, que esa fue la parte positiva, pero el resto fue complejo y claro, como que después de lograr esta consecución y los títulos, como que uno decía ya, por último se viene un reinado hasta SummerSlam, porque todo indicaba que lo iba a perder con Lesnar, pero íbamos a tener la posibilidad de ver un Bryan Lesnar en ese 2014 que pintaba con batazo. Entonces se fueron cayendo los planes, se fueron cayendo todo. Esto te estoy hablando como los fanáticos. Ya luego obviamente entra la preocupación más en la salud, en lo personal de Bryan, de que efectivamente esta trayectoria a lo largo de su vida en la lucha libre ya le estaba empezando a jugar una mala pasada. Y sí, fue complejo, fue triste, sobre todo ya el 2014 como que uno lo pudo amortiguar un poco mejor, porque decía ya, no es la primera vez, pasó con otros que también fueron campeones o tuvieron que dejar su reinado a mitad de camino. Le pasó mucho a Edge, le pasó también a Batista en su momento, en su primer reinado. Entonces uno decía ya, esto puede ser, pero llega el 2015. Aparece en el Royal Rumble, que era un gran favorito, y lo eliminan de una forma también muy lamentable, y bueno, la posterior consecución del título intercontinental y su abandono por lesión, y ahí uno dice ya, esto ya es complejo, ya acá hay y aparte que también hay que entender algo, también uno sabe que Vince es bien fregado en ese sentido. Entonces si tú te lesionas constantemente, y sobre todo cuando te lesionas después de que te den cosas importantes, como que pierdes la confianza. Entonces también está ese miedo.
pero después ese miedo ya dejó de ser algo más netamente del booking, del buqueo, y se convirtió en algo muy preocupante por la persona de Bryan, que estaba en juego hasta su vida, porque era muy, muy grave este tipo de lesiones. Entonces fue complejo todo, fue muy complejo. Pero bueno, ya lo bueno es que todos sabemos la historia que vino después, y ese deseo de Bryan de superarse, de seguir cumpliendo sus sueños es tremendo. Creo que también tú vas a mencionar algo al respecto, pero sí, ese momento en particular, 2014-2015, para uno como fanático fue terrible, fue bien complicado. Sí, exactamente. Bueno, igual mencionar de que esta noticia frente a la situación de salud de Daniel Bryan sería como de un gran pesar para mucha gente, para aquellos que tal vez, puede ser, sigan todos los contenidos de la W, ver que hay una etapa en Total Velas, que era el reality de las velas, que mostraban a Daniel Bryan, y lo mostraban sumamente cabizbajo, sumamente triste, lo mostraban perdido como persona. En W le daban muchas oportunidades para que fuera entrenador, básicamente como para que también cumpliera un rol, porque su contrato era bastante largo, entonces había esta como visión. Entonces Bryan como que aceptó, digamos, dentro de todo este proceso como de duelo que él tuvo un proceso de aceptación al inicio de todo este proceso, y ocurre durante el año 2015, si no me equivoco, o el 2016, que sería el siguiente, ya lo que sería la separación de las marcas. Claro, Se separaría Raw, 2016, exacto. Entonces pasaría la marca de Raw y SmackDown. Raw estaría comandado por Stephanie, SmackDown por Shane. Por el lado de Raw estaría con su gerente general, que sería Mick Foley, y por el otro lado SmackDown tendría el regreso de Daniel Bryan, esta vez como un personaje de gerente general, que tal vez no sería como lo ideal que uno esperaría como un personaje, pero que sí marcaría diferentes puntos. Y mencionar también un segmento sumamente importante y que siempre es remarcado, y yo siento que también produjo un shock, que fue el segmento que tuvo precisamente con otro viejo conocido de este programa, que es con el Miz, en donde se da este segmento en el Talking Smack, que todo parte por, así como hacer una clásica promo, oye, tú que eres rudo, o tú que eres una mala persona, porque siempre te andas escondiendo, siempre andas intentando evitar el poder luchar. Yo siento que mucho en como poder improvisar un segmento, yo creo que no se esperaba mucho. Y el Miz, escuchando esto, habla de que él durante todos sus años en WWE muy pocas veces o nunca se había lesionado, a diferencia de Bryan, que tuvo que dejar su sueño y precisamente marcarlo a él como el cobarde. Y Bryan de verdad que hasta ese punto como con un shock, porque además ya venía de un tema emocional sumamente pesado. Y pasa este segmento y Daniel no tiene respuesta, y se levanta y se va, y el Miz igual termina la promo, ¿cachai? Porque precisamente es un personaje malo, es un rudo, entonces el personaje rudo hace cosas malas, y termina la promo también de la misma forma, pero produjo una afectación negativa en Bryan, que finalmente igual lo harían el empezar a luchar para volver. Yo siento que ese también fue un punto importante que lo diría, el buscar, el retomar el regreso a la lucha libre, y buscar otras opciones, otras oportunidades, golpear todas las puertas en W para que pudieran realizarle todas las revisiones correspondientes. De hecho, en ese periodo también empezaba a hacer pesas también, a aumentar también masa muscular. Nunca dejó de entrenar, entonces buscó también todas las posibilidades que pudiesen existir para el lograr como tener un regreso pronto. De esta etapa, ¿qué podrían mencionar también de la promo del Miz y todo? Gran promo ese, sí, gran promo. Bueno, recuerdo de ese momento con el Miz y Bryan. Bueno, lo que te decía al principio también, de toda esta historia de Bryan y el Miz, de que de alguna u otra forma el Miz fue importante en la carrera de Bryan en su inicio en WWE.
Sí, claro, esta etapa de Bryan como GM de SmackDown, al principio lo encontraba un poco incómodo porque se notaba que claro, lo estaba haciendo más que nada por cumplir un contrato y no por una verdadera vocación. Porque antes Bryan siempre lo ha dicho en sus libros, en distintas entrevistas, para él luchar es todo, él no quiere hacer películas, él no quiere hacer series, algo que bueno, sale en Total Velas o Total Divas en ese momento, pero lo hace más que nada por ser el esposo de. Entonces, claro, su vida era en la lucha, luchar, estar sobre un ring. Pero luego le va tomando la mano, le va tomando el gustito a este trabajo, lo va haciendo bastante bien y sobre todo en esta dupla con Renee Young, que creo que hacen una duplaza, ambos, en Talking Smack, y creo que ahí él también empieza a mostrar esta faceta un poco más de, ¿sabéis qué? Estoy mejor, estoy bien, estoy en este proceso de recuperación, de tocar todas las puertas posibles, de recorrer todo el país viendo especialistas para volver a luchar. Y yo siento que al paso de los meses iba teniendo tan buenas noticias que eso se reflejaba en pantalla. Él tenía un matiz distinto, se le veía mucho mejor, un semblante bien interesante hasta que finalmente ya pasó lo que pasó. Pero de esa etapa yo rescato principalmente eso, la dupla con René, que creo que hicieron una muy buenos momentos en el programa y que de alguna otra forma también él fue demostrando que podía hacer distintas facetas, pero bueno, yo insisto que la mejor faceta es lo que pasó después cuando ya él regresa y tengo algo que decir muy importante sobre eso, pero me imagino que no me quiero adelantar todavía. Sí, igual vamos directamente al concepto, aquí me voy a hablar un poco del torpeo que tengo, y es que después de 2 años de evaluaciones, de revisiones de su historial médico, Bryan fue autorizado por 3 neurocirujanos externos, además del doctor en ese tiempo, Joseph Maroon, para regresar a la competencia de la WWE en lo que sería también un segmento que se daría con 2 personajes con los que tenía además feudo en ese tiempo, que eran Kevin Owens y Sami Zayn. Ocurre la situación del despido de ellos, precisamente ocurre el tema de atacar a Bryan y también cómo Bryan le responde de vuelta. Finalmente Daniel Bryan tiene el regreso de su lucha, o regreso a la lucha libre, y insisto, cómo el destino mueve todas las cosas en WrestleMania 34, nuevamente en Nueva Orleans, donde ganó el título 4 años antes. Y fue como de verdad el ciclo de volver a luchar para Bryan fue súper bonito. Fue también, bueno, una lucha que el resultado era prácticamente obvio, si tenían que ganarlo de todas maneras, y con toda la gente de verdad pasando por lo que sería esta nueva como etapa de luchador de Bryan 2.0, de la cual también ha sacado diferentes réditos, pero con una visión diferente, como que él está cumpliendo con lo que tiene que hacer, pero también sabe que tiene que cuidarse por su familia y por todo su entorno. Respecto a el regreso, en este caso, de Bryan, ¿cuál es tu parecer? Sí, bueno, complementar que claro, efectivamente, y de hecho él pide cuando regresa tener un calendario más acotado, por eso deja de ir a ciertos house shows, deja de viajar, por ejemplo, a países que realizan este tipo de eventos, porque también él contaba que venía a un ritmo de lucha impresionante. O sea, no me acuerdo de la cifra exacta de cuánto luchó en el 2013, pero era bastante, o sea, era una locura de lo que había luchado. Entonces él quería bajar un poco ese ritmo y quería concentrarse también en su familia, por supuesto, ahora que es padre. Sobre su regreso, siento que al principio le costó en el sentido de volver a enganchar con la gente, porque claro, había pasado su tiempo y este fenómeno del yes, que sí sigue estando presente. O sea, es como el what, la gente lo va a decir siempre. En el yes también siempre está presente, pero no era lo mismo. Entonces creo que ahí WWE fue bien inteligente, quizás en este caso queriendo serlo, cuando vira a heel a Bryan, que para mí ahí Bryan entrega uno de los mejores personajes del último tiempo, para mí uno de los grandes reinados del WWE también del último tiempo, que es este heel ecológico, Bryan con su título especial, hecho de madera, reciclable y todo, por supuesto bien bonito,
Y yo me quedo con eso, de este regreso de Bryan al ring, yo me quedo con esos meses que fue campeón mundial, con un personaje muy, muy bueno, dejando unas frases y unas promos notables, esa promo con Vince, cuando lo trata prácticamente de un viejo CTM, un boomer, es notable, esa promo es muy, muy buena. Y porque Bryan es un tipo muy inteligente también, si tú le das libertad, el tipo te sabe mezclar conceptos, un tipo que lee, un tipo que le interesa la política, que le interesa todo el fenómeno social que ocurre en su país y en general. Entonces, todo eso lo fue traspasando de una manera muy buena, dejó también en la parte in ring también muy buenos combates, el Elimination Chamber, etcétera, las luchas con AJ. Entonces me quedo con eso, particularmente lo quería recalcar porque para mí es un gran reinado, es un gran personaje y hasta el día de hoy me duele de que haya vuelto a Face. Creo que no debió haber vuelto a Face, creo que lo aprovecharon muy poco. Sí, creo que el momento de Kofi fue bien bonito y todo, también uno le tiene respeto y cariño por cuando empieza a ver la empresa, pero creo que tampoco tenía que haber ganado Kofi en ese momento porque era tan bueno el reinado de Bryan que yo creo que merecía tener un reinado mucho más largo. Probablemente Kofi quizás ganarlo el mes siguiente o a los 2 meses, qué sé yo, pero siento que lo cortaron abruptamente al personaje, que por un lado igual lo entiendo, o sea, Bryan como face es un tipo que a la empresa le conviene tenerlo más como face, porque hay más posibilidades de vender mercancía, se sabe que cuando los luchadores son heel es como más complejo vender, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista ya, puedo entender a la empresa, pero lamentablemente para uno como fanático nos privaron de una versión extraordinaria de Bryan, y es lo que hemos hablado durante todo este programa, cómo el tipo maneja todas las facetas, porque este heel, el ecológico, es muy distinto al heel del 2011, 2012, cuando era campeón World Heavyweight, es muy distinto. Entonces, desde ese punto de vista, el tipo creo que sabe hacer un buen uso de todos los personajes que le den de la libertad, y vamos a ver qué pasa ahora. Está también la deriva, ahora Bryan está haciendo como un papel más creativo en SmackDown, se supone, está alejado de televisión, pero bueno, siempre con la capacidad de sorprendernos, pero por lo menos desde su regreso me quedo con eso, me quedo con ese Bryan Heel ecológico extraordinario. Sí, mira, sumarle a tu comentario el tema de Daniel Bryan como el campeón ecológico, puedo decirlo a ciencia cierta porque pude ver esa lucha de Bryan contra Kofi. Y igual yo iba con mis rasquemores, si no te lo voy a negar. Yo decía, pucha, es el primer WrestleMania al que voy y voy a ver cómo Kofi Kingston termina siendo como campeón. No es que me caiga mal Kofi, de verdad, lo prometo. Yo decía, pucha, si comparémonos con Owens, porque la idea inicial era Owens contra Bryan, pero terminan dando esta vuelta súper inteligente, con Daniel Bryan siendo todo lo contrario a lo que había sido años antes. Siendo como precisamente el campeón a quien hay que derrotar, cuando él siempre estaba con el personaje del underdog. Entonces fue como, ya, vamos a verlo, y de verdad lo que se dio en esa noche, la magia, la sensación que habían, de verdad que era algo que había que destacar, y que en la historia por lo menos siempre va a quedar que fue hasta el mismo Bryan quien pidió el que se diera esta historia y que se diera como se dio, y que finalmente él fuera el que terminara perdiendo el campeonato frente a un Kofi que en ese tiempo era la Kofi manía, era innegable, ya era algo que uno no podía quitar. Claro, y después lo que tú comentas, que pasaría todo este vuelco del personaje, donde pasaría nuevamente a ser face, más que como historias relevantes durante el último tiempo, podríamos como mencionar que ya como que se está guardando un poco, como que ya nos tiene como esta necesidad de poder como intervenir. Ya lo que fue último ahora, que fue su feudo con The Fiend, que también produjo un cambio, pero no el cambio que todos hablan, que es como que te agarra el fin y te hace malo. En este caso te agarra el fin y te corta el pelo. Eso fue como lo que le pasó a Bryan, pero lo fortificó también en ese personaje que de verdad que finalmente el que todo el mundo se va a recordar, que va a ser este personaje como del sí. Y bueno, entregando tremendas luchas, recordando también lo que fue el feudo por el campeonato intercontinental, primero con Sami Zayn, posteriormente con AJ Styles, nuevamente repitiendo la lucha del feudo por el campeonato de la WWE. Y ahora precisamente hablando de esta época pandémica, año 2020, porque bueno,
este podcast va a estar siempre disponible, pero mencionando en ese tiempo y en el tiempo actual, él está guardadito en la casa, disfrutando de su familia, tiene ahora un nuevo hijo, su hijo un bebé menor, claro, sí. Que llama igual que su abuelo, que se llama también Body Desert, y está aprovechando su momento, está de verdad empezando a gozar la vida. De repente se pega sus promos en SmackDown grabándose en una cámara, pero siempre es interesante. Me gustaría ver qué es lo que se puede hacer con Drew Gulak, que ahora lo tienen lloviendo como loco, pero sí, creo que algo se puede hacer. Siento que Bryan igual va a aprovechar un par de años más antes de terminar un retiro definitivo, pero siento que lo que ya ha podido marcar, y solo el hecho de toda su historia en su carrera, tal vez siendo el punto más importante, la obtención de los campeonatos mundiales y posteriormente su retiro y su regreso, solamente hacen de que te inspire. La carrera de Bryan es inspiradora. El amor hacia la lucha libre como fanático, como luchador, como eje central, como creativo, y nadie puede quedar ajeno a lo que representa Daniel Bryan en cada uno de nosotros. Entonces, destacar eso, destacar de que probablemente vamos a tener más de Daniel Bryan en pequeña dosis, no tanto como antes, pero sí aprovecharla hasta que él mismo tome la determinación del fin de su carrera. Claro, sí. Sí, agregar a lo que tú bien decías, de que, bueno, podríamos estar hablando muchas virtudes de Bryan, y de hecho algunas ya le hemos mencionado, pero hay una en particular también que a mí me gusta hacer hincapié, y es su generosidad. Creo que el tipo es muy generoso y lo está demostrando ahora en este rol de creativo, donde él quiere darle push. Bueno, en el caso de Drew Gulak, que él siempre ha estado insistiendo en que le den importancia en SmackDown. También se dice el caso de Big E, de Metalik, entre otros. Y lo demostró con Kofi. O sea, el tipo no tuvo ningún problema en perder. Que el problema que le pasa a otros luchadores importantes, porque claro, Bryan ya es importante y él puede tener desde su estatus decirse que me parece que no. Esa una, y otro es su excelente capacidad, que tiene relación con la lucha de Kofi, que también lo mencionó la parte de Santino, que es su gran capacidad para poner over a los rivales, que finalmente también, y sobre todo cuando tú eres heel, una de tus grandes fortalezas tiene que hacer brillar al face, porque finalmente sabemos que esto funciona así, que el face tiene que ganar en los grandes escenarios, porque finalmente es el héroe, es el que todos, y por algo John Cena fue tan exitoso a lo largo de su carrera, porque era como el héroe americano, Hulk Hogan, tipos que tienen que ganar. Entonces al principio te puede molestar que ganen siempre, pero es la lógica yankee, es la lógica de WWE, de que el héroe finalmente siempre tiene que salir triunfante. Entonces el heel en esa labor tiene que hacer ver bien a sus rivales, y que la gente se comprometa en apoyarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Elimination Chamber, que encuentro que es muy buena, de hecho una de las mejores chambers del último tiempo, cuando llega a esa final Kofi Bryan es tremenda. Cómo Bryan logra que la gente se involucre en el combate y apoye a Kofi es notable. Entonces creo que también es una de las grandes virtudes que tiene Daniel Bryan. Y lo último, sobre lo que viene, es difícil saberlo. Yo estoy de acuerdo contigo de que vamos a ver cada vez menos a Bryan porque está con la familia y todo, y él mismo lo ha dicho que está luchando en un calendario más reducido. Pero yo solo pido una lucha con Roman Reigns. Yo quiero ver eso, una lucha Bryan-Roman. Me encantaría en WrestleMania, porque creo que es el combate de SmackDown con más posibilidades que hay ahora mismo de ser un gran combate, y sobre todo esta posibilidad de que estamos viendo probablemente un Roman más heel, ahí con Paul Heyman. ¿Por qué no hay hacerlo con Bryan? La dejo ahí, pero a mí me encantaría ver ese combate, y ya viendo ese combate creo que puedo quedar tranquilo con la carrera de Bryan en WWE. Sí, porque bueno, igual digamos que ya Bryan con Roman ya tuvieron su lucha, sí, que también era como un paso de la antorcha, que fue en el Fastlane del 2015. Pero de todas maneras, ahora son un Bryan diferente, un Roman diferente, y es necesario el poder como ver esa historia, que también me va a parecer súper interesante, y básicamente todo lo que haga Roman de un tiempo a esta parte. Pero eso lo vamos a comentar en otra instancia. Cristóbal, te dejé una pequeña tarea referente a tu fanatismo sobre Daniel Bryan, algo que tú tengas, que tú quieras compartir aquí con la gente a través de YouTube.
Lo primero, una figurita. Que es un Funko. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, por supuesto. Así, contar bien brevemente la historia, que, bueno, al igual que tú, también tuve la posibilidad de ir a un WrestleMania. En mi caso fue el 2015, el famoso WrestleMania 31, y fui a la parte de los access, que en este caso uno tiene que pagar, bueno, o la entrada general, que cuesta aproximadamente $40, 45 por ahí, y aparte uno tiene que pagar el VIP o el Premium VIP para ciertos luchadores, lo cual ya te cobran hasta por si acaso. Bueno, pero yo dije yo quiero una foto con Bryan, sobre todo porque él venía regresando de la lesión del 2014, entonces era un momento importante. Pagué por eso, entonces para no irme con las manos vacías, me compré esto ahí mismo en la tienda, que venía en una caja por supuesto, y así Bryan me firmó y me pude sacar la foto con él. Estamos viendo este instante también. Sí, esta es como la presea que tengo Bryan. Y el resto son, bueno, camisetas o poleras, mejor dicho. Que esta es una de mis favoritas. Está un poco arrugada, sí, no la ocupo hace rato, así que estaba media... Que es la de la... Respeta la barba. Por supuesto. Claro, que en su momento yo tenía la barba muy larga. Era un homenaje a Bryan, me creía Bryan. Y la otra que se me la compré también en Estados Unidos cuando fui a ese WrestleMania el 2015, que también la encontré muy bonita. 2015 también, sí. Muy bonita. Y el resto, bueno, y otro que tengo es un DVD de Raw, más que nada, de Ring of Honor, que es del año 2006, que es gran parte del reinado de Danielson, pero bueno, aquí vienen no solo luchas de él, vienen luchas de otros luchadores, CM Punk, entre otros. Eso más que nada, porque el resto está todo en internet. En mi computadora ahí tengo todo guardado, combates y links y todo. Pero de Bryan tengo esto, las poleras básicamente y la figura. La figura es lo que más tengo. Quería comprarme el libro, pero al final después lo descargué nomás. Sí, mejor. Yo creo que ahí el material es importante. Bueno, yo también quería compartir, porque siempre intento compartir algo también con el invitado. Y quiero compartir este DVD precioso de WrestleMania 30. Que fue también uno de los que además son la versión como... podríamos decir la premium, porque claro, ahí tiene el DVD, digamos, completo, con todo lo que fueron las luces, por supuesto, y con lo que corresponde a Bryan, pues obvio, ahí está con la victoria en esa hermosa noche en New Orleans, y que también tiene lo que ya comentábamos, la pérdida de Rachel Taker, la victoria de Cesaro en la primera Andre Giant Battle Royal, la aparición del segmento inicial, todas esas cosas maravillosas, y que la guardo por lo menos en formato DVD y por supuesto en formato digital, que no es menor. Y además venía con un librito bastante bonito que te habla de todas las luchas de WrestleMania desde la 1 hasta la 30. Así que, bueno, y aquí también tiene algo que comentamos recién, que fue la de la lucha con Sheamus, que aparece en este pequeño. El clásico. Que también ya lo comentamos, por supuesto, ya lo comentamos en la historia. Bueno, Cristóbal, de verdad, hemos finalizado el programa, un programa muy nutrido, con muchas historias. Te quiero dar las gracias profundamente por participar a ti por la invitación. A 2202, y me gustaría que pudieses también enviar tu spam para que toda la gente también pueda... Sí, lógico. Tenía pensado un pequeño spam. Bueno, es sobre Bryan, que en el sitio tenemos un proyecto realizado por quien habla que se llama... La leyenda del dragón americano, que esto va siguiendo de una forma cronológica la historia de Bryan. Tenemos publicada la primera parte, que habla desde el año 1999 a 2001. Hay enlaces para algunos combates, hay la historia también, algo de lo que mencionamos muy bien acá también. Ya con el paso de los meses se va a ir subiendo las otras partes, así que esa es la invitación. Y bueno, por supuesto, a seguirnos en Twitter, también en Instagram, en Facebook. Y también a escucharnos en las distintas plataformas que realizamos podcast, también suscribirse a nuestro canal de YouTube y finalmente esto como un mensaje más que nada para la comunidad, y en este caso para la comunidad chilena, que siento que hay muy buen material, no solo de ahora, sino de hace bastante tiempo dando en internet. Hay gente que se dedica a esto, a llevar información de distintas lucha libre, en este caso la WWE, y de otras empresas también, así que bueno,
A Pablo también agradecerle por la invitación de estar acá comentando, porque finalmente eso es lo que nos une, la lucha libre. Podemos tener distintas carreras, de hecho en 212-2 trabaja, o sea, no trabajan, colaboran, porque yo no le pago a nadie todavía, pero hay gente que es ingeniera, hay gente que es abogados, etcétera. Entonces es un mundo bien amplio con distintas profesiones, pero todos con ese mismo gustito por la lucha libre. Así que eso, por la invitación a que nos sigan apoyando, y en general apoya todo tipo de producto. Acá nosotros no tenemos la exclusividad, porque en general cada uno también elige dónde, qué le gusta más, pero lo importante es eso, que les den la oportunidad a todos, y sobre todo a gente que aquí hace cosas muy muy buenas. Así que esa es la invitación. Exactamente, bueno, y también la meta de este programa es esa, de poder escuchar todas las voces posibles de la gente que genera material, porque yo siempre me doy cuenta que hay muchos programas que les gusta la invitación a la estrella del momento, pero a mí me gusta más lo que pueda opinar la persona que analiza la lucha libre, y al fanático, porque detrás de cada analista de lucha libre hay un fanático que da cuenta del por qué finalmente te gusta la lucha libre, y cómo tú sustentas ese gusto en base a trabajo, en base a esfuerzo, en base a estudios, claro. Y de que finalmente todo lo que en algún momento te pueden decir, pero si la lucha es falsa, tú te das cuenta de que independiente de lo que te digan de eso, hay historias, hay una forma de ver la vida tuya en particular y de cada uno de nosotros que nos hace ser fanáticos de la lucha, y es eso lo que quiero dejar como plasmado, por lo menos en esta temporada de WrestleMania, que es hablar con fanáticos sobre luchadores y sobre historias con esa luchadora. Así que de verdad, Cristóbal, muchas gracias por participar. Nos estamos viendo pronto. Tú sabes, cualquier cosa que podamos hacer aquí, sí, bien recibido. Y también yo extiendo la invitación de que si en algún momento yo te pido, si nos quiere ayudar con algo, espero tu respuesta positiva. Espero un yes. 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 Para que estemos colaborando. Sí, lo bueno es que sobre todo en estos tiempos tan complicados de pandemia, sí, se pueden hacer varias cosas interesantes en internet, sobre todo para entregarle contenido bueno a la gente. Y ese es el tema, ¿sí? No monopolizar el tema, así que nos escuchemos entre todos y todos nos apoyemos en estos periodos. Qué mejor. Así que, Cristóbal, muchas gracias por participar. Gracias a todos los que escucharon esta edición, el tercer capítulo de esta temporada de WrestleMania. Lo pueden escuchar a través de Spotify, desde diferentes plataformas, a través también del Twitter @WrestleMania, Instagram @WrestleMania, y el YouTube, el que va a aparecer durante el día lunes, el día siguiente de la aparición en Spotify, para que lo vean en audiovisual y puedan compartir todo lo que son las historias de Daniel Bryan, todo lo que son las historias de los luchadores anteriores y las que vamos a ir revisando durante estos 10 episodios. Así que, amigos, esto fue WrestleMania, un programa donde hablamos de la lucha libre y de sus fundamentos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.